Buenas tardes. En principio quiero pedirles a ustedes disculpas, porque esta intervención mía está pensada para ámbito universitario y iba a desarrollar los conceptos, los desarrollos que se han producido a través del concepto izquierda, a través de la historia, para concluir después en cuál es, a mi juicio, la respuesta desde la izquierda, una vez definida que es izquierda, porque hay una gran confusión, la respuesta a la situación del presente. Pero son exactamente las 6:18. A las 8:15 tengo que coger un taxi que me lleve a la estación, porque mañana tengo una rueda de prensa a las 9:30 de la mañana. Y por tanto voy a ser extremadamente sintético. Pido disculpas si a ustedes les parece que hago un dibujo de brocha gorda, pero es que me veo limitado por el tiempo. Y pretendo decirlo todo, aunque sea simplemente apuntar una serie de cosas. Para empezar, le quiero decir a ustedes que yo prefiero hablar de la izquierda en el siglo XXI, no del siglo XXI. Porque con motivo de la izquierda del siglo XXI he oído cosas extraordinariamente terribles. Por ejemplo, la izquierda del siglo XXI es la izquierda del centro, la izquierda del siglo XXI son los empresarios que invierten, la izquierda del siglo XXI es aquella que dice cómo deben ser las cosas, y la derecha es, y una serie de definiciones que a mi juicio no han entrado a ver cuál es el problema. En segundo lugar, que estamos ante una derrota tremenda de la izquierda, de lo que ha sido hasta ahora entendido como la izquierda, una derrota sin paliativo. Y bien, ¿esto qué nos suscita? Pues lo siguiente. Creo que la izquierda, para empezar a entendernos cuáles son sus características, para poder hablar qué tipo de izquierda, yo lo he reducido en un simple esquema que después, a través de las preguntas, intentaré desarrollar. Para mí, la izquierda, teniendo en cuenta cuándo surge lo que se denomina izquierda, es la negación de lo existente. Es una enmienda a la totalidad. Es no aceptar la situación tal como está. Y no aceptarla significa, en consecuencia, que la izquierda siempre procura encontrar una satisfacción a la inteligencia que le permita que en cada situación del momento encontrar la posibilidad de negar aquello que no le gusta. La negación de lo existente, llevada a sus últimas consecuencias, puede conducir al nihilismo. Y también la negación de todo lo existente, si solamente se queda ahí, estamos ante una situación de impotencia suma. Porque la izquierda niega lo existente en nombre de una afirmación, en nombre de un proyecto alternativo. Ahora se va a poder entender. Un proyecto alternativo que es usual en el lenguaje nuestro, que hemos convenido en llamar utopía. Pero sobre la palabra utopía hay también una serie de disquisiciones que creo que conviene precisar. Utopía es ni más ni menos que una especie, yo lo he denominado, de nostalgia de futuro, pero también, según los estudios de los psicólogos y los que estudian el cerebro humano, es algo, una capacidad y una necesidad del ser humano en estos momentos de su evolución. Ahora bien, esa utopía puede ser una utopía criminal, porque de hecho se han dado en la historia del mundo utopías criminales. ¿En qué consiste, por tanto, esa utopía que a través de ella se niega la realidad? Pues simplemente esa utopía consiste en el desenlace histórico de lo que fue el Renacimiento, es decir, la centralidad humana, el ser humano por encima de cualquier otra consideración. Y esa utopía, en consecuencia, significa que el hecho humano, la igualdad, la fraternidad, la seguridad, significa que eso es lo que la izquierda ha venido, siquiera teóricamente, defendiendo a través de los siglos y, en consecuencia, enfrentado al otro poder. Ahora bien, sobre la utopía hay una serie de disquisiciones y a veces es combatida, imputándole las características que tiene la palabra quimera, es decir, algo totalmente irrealizable. Pero sabemos que la utopía, planteada como un mundo alternativo, sin ningún resquicio que pueda ser analizado, es un error.
Hay utopía y caminos utópicos que pueden conducir a ese momento a la utopía. Les pongo un ejemplo. Seguramente todo el mundo es consciente de que la utopía, las utopías que en el mundo han existido, la utopía marxista, las utopías de los socialistas que no eran llamados científicos por Carlos Marx y otras, hablan de mundos ideales. Pero resulta que cuando Herbert Marcuse en el año 1970 dice el final de la utopía, viene a plantear algo extraordinario. Dice, miren ustedes, hay pequeñas utopías que están en el camino de la utopía grande, que son perfectamente realizables. Por tanto, no estamos hablando de algo que no esté al alcance del ser humano. Por ejemplo, hoy se le puede dar de comer a todos los habitantes del planeta Tierra. Es perfectamente, técnicamente es posible. Y se le puede dar vestido, técnicamente es posible. Y vivienda, y agua, y acceso a los conocimientos. En consecuencia, esa utopía irrealizable ya es perfectamente realizable. Y por tanto, si técnicamente es realizable, no es realizable por unas consecuencias que son políticas, sociales y económicas. En consecuencia, la utopía comienza por concretarse. Ese camino hacia la utopía en absoluto está jalonado por multitud de pequeñas utopías. Y si quieren ustedes, para uso de la lucha de la izquierda, ahora mismo para mí, una pequeña y no desdeñable utopía es el cumplimiento de los derechos humanos, la solemne declaración, los pactos de 1966 y los derechos del planeta Tierra. Si quieren ustedes un documento aproximativo, la Carta de la Tierra. Son utopías, pero que se pueden realizar en la práctica. Es decir, la izquierda no sueña con cosas irrealizables. Sueña porque tiene, como dije antes, esa nostalgia de futuro, pero plantea una serie de actividades, de metas, que van llevando, suponemos, a la meta siguiente. Pero no solamente queremos quedarnos en la afirmación, en la negación y después en la afirmación. La izquierda, a partir de la tesis 11 de Marcos de Feuerbach, la izquierda, los sabios, dice, tienen que transformar el mundo. Porque si no estaríamos en un momento contemplativo. Aquí hay una obligación que deviene ya de un debate filosófico tremendo. El otro día lo encontré yo hablando y leyendo sobre Heráclito. El saber, los conocimientos, lleva a obrar. El sabio tiene que comprometerse con el mundo, porque esa es la esencia del saber, sabiendo distinguir entre conocimientos y saber. En consecuencia, la praxis, como se suele llamar, es la dedicación a la transformación en el sentido revolucionario del término. Es toda una actividad mental, una actividad política y una actividad de masas y de lucha económica que va permitiendo acceder a niveles de conciencia del sujeto de la transformación, que puede ser muy singular o puede ser muy plural, como en estos momentos estamos viendo. Pero ya son tres características que permiten, desde mi punto de vista, ir definiendo lo que ha sido la izquierda en el devenir de los tiempos. Y naturalmente, como hecho fundamental, la concepción de la democracia en un sentido muy radical. Yo he acuñado esta definición que le voy a dar a ustedes, que para mí democracia es un convenio permanente entre seres humanos libres e iguales para seguir permanentemente conviniendo sobre las condiciones de su pacto social. Esta definición permite trascender lo que es simplemente ir a un hecho a votar o la representatividad institucional. Es que el ciudadano o el sujeto de la democracia tiene el derecho y el deber de participar en todo momento sobre la concepción de sus relaciones con los demás en sociedad, lo cual permite que al hablar de democracia ineluctablemente tenemos que hablar de economía y de filosofía y de cultura y de ciencias y de política. ¿Por qué? Porque estamos hablando de todo aquello que afecta a las relaciones entre los ciudadanos. Y también la democracia se va acompañada de valores. La izquierda, a lo largo de determinado tiempo, salvo errores y también horrores, ha tenido unos valores que ya fueron definidos en la Revolución Francesa, la ética, pero fundamentalmente, tal como aseguraba el profesor Fernández Buey, la política como ética de lo colectivo. Y por último, algo que la izquierda no puede olvidar.
Y es que hay que buscar un entendimiento entre Marx y Darwin, porque hay un determinado determinismo que dice que cambiando las condiciones económicas cambian los seres humanos. No es verdad, hablando de determinismo, porque las revoluciones que hemos visto en el mundo, que han cambiado el poder político, ha habido problemas. ¿Por qué? Porque el ser humano está en una fase de su desarrollo donde existe la competitividad, existe todavía el animal que está ahí, existe el odio, existe unas tendencias que están dentro del ser humano que no se solucionan simplemente con cambiar las condiciones económicas, pero es una condición sine qua non, no sin embargo que sea una condición que determine. Claro, esto nos lleva en consecuencia a poder afirmar que esta izquierda, que ha sido derrotada. ¿Por qué digo yo que ha sido derrotada? Es obvio. Si ustedes ven que cuando se celebra cada 1 de mayo se está planteando trabajo, y la primera manifestación del 1 de mayo de 1890 habló de la jornada de 8 horas, ¿cuántas horas echa mucha gente hoy? ¿Cuántas horas? ¿Cuántas le pagan? Si cogen ustedes la Carta Fundamental de la Carta Social Europea de 1961, cójanla, por favor. Cojan ustedes la Constitución Española, cojan ustedes los derechos humanos y verán ustedes que la izquierda ha sido derrotada. La izquierda que surge en las 3 internacionales, perdón, las 4 internacionales. La izquierda que ha planteado la visión de un mundo alternativo, pero que ha terminado aceptando los postulados de su adversario. Cuando Thatcher dice no hay alternativa, lo plantea desde un complejo de superioridad tremendo, porque la izquierda que tiene enfrente le reivindica valores en nombre de los valores de la derecha. El participar todos en el pastel, cuando hoy el pastel está cuestionado por la sostenibilidad, significa simplemente haber aceptado los valores de la derecha. Cada vez que se habla de crecimiento económico medido a partir del PIB, cada vez que hablamos de competitividad y lo aceptamos, la izquierda está siendo derrotada, está siendo vencida. En conclusión, estamos ante un campo donde yace, todavía está medio vivo, el cadáver de una izquierda, que ha transformado la lucha política solamente en lucha económica en el eje de los valores del adversario, y se ha olvidado en determinados momentos de la contracultura, del hombre nuevo, del hombre distinto, del hombre con otros valores. Pues bien, ante esta situación, ¿qué es lo que tenemos delante? Pero ustedes que vayan corriendo, esto es un galopar tremendo, pero bueno. Tenemos una situación que tenemos enfrente. La primera, caballo cuadrado, sí. La globalización. La globalización es una cosmovisión. Con un momento lo fue la izquierda, y debe ser la izquierda. Una visión del mundo. Porque la izquierda nace de la influencia cultural de la enciclopedia, de la Ilustración y de la Aufklärung alemana. La izquierda se da la mano en principio con los avances en la enciclopedia, de la ciencia, de la técnica, del pensamiento. Y han confluido en esa izquierda 2 ríos. Uno, que viene del estudio, de la investigación, de la visión que intenta superar al ser humano, más allá de lo que es su naturaleza, con las reivindicaciones naturales de los que están sufriendo las consecuencias de la discriminación. Son 2 ríos. Uno que habla de otro ser distinto desde la investigación y desde la ciencia, con lo cual la izquierda reivindica el saber como algo fundamental, y en el momento que no lo ha reivindicado, la izquierda ha perdido la batalla. Porque la otra parte del combate, la reivindicación que viene de las masas por sus carencias y por sus necesidades, necesita, ambas se necesitan. Cuando se ha producido el divorcio y las reivindicaciones han sido puramente economicistas y no en nombre de unos principios y una sociedad alternativa, se ha fracasado, porque no hay más dinero, no se puede repartir. Cuando la izquierda ha planteado y ha aceptado que el crecimiento económico es la condición sine qua non para crear empleo, ya estaba vencida. Porque, no sé, nos ha dicho algunas veces, oigan ustedes, ¿y por qué no se reparte antes de crecer? Y ya el cuestionamiento de lo que se llama el crecimiento sostenido y medido a través del PIB. Bien, por tanto estamos ante una globalización que es una cosmovisión, que da una visión del mundo nueva, un lenguaje distinto. Ya no hay tantos habitantes en un país, hay consumidores. En los años 70, Lipovetsky planteaba en la era del vacío
que ya no hay personas ni cosas, sino precio. Estos son tantos dólares. Es la cuantificación y la abstracción. Es una filosofía bárbara que suprime a los seres humanos y simplemente los exalta como consumidores, como cantidades. La globalización, por tanto, es extremadamente coherente dentro de su barbarie. Y como es extremadamente dentro de su barbarie, es coherente, necesita una izquierda que sea extremadamente coherente contra ella en unos valores alternativos. ¿Estaremos en condiciones? Y creo que las condiciones pueden venir de una situación que tenemos ante nosotros, es la sostenibilidad. El problema es que esta civilización se va al garete. Se va al garete simplemente porque la naturaleza ya no soporta más. Es más, puede que estemos yendo en un umbral en el cual es imposible retroceder. Pero hay algo más. La civilización llamada occidental, que surge en el siglo XVIII, se asentaba sobre dos pilares. Un pilar era el capitalismo, el crecimiento económico, la naturaleza avasallada, la creación de manufacturas, de fábricas, pero había otro pilar que la acompañaba ineluctablemente, era el liberalismo político, la democracia institucional. En principio, cuando la izquierda surge, Revolución Francesa, año 1793, se habla de la abolición de la esclavitud, se habla del sufragio universal, pero después se retrocede. Pero hasta ahora, ambos pilares, el capitalismo y la democracia formal, han estado conviviendo. Sin embargo, estamos en una situación que la vemos ante nuestros ojos, en donde la democracia, siquiera formal, está siendo devorada por el capitalismo. Ejemplo, la construcción de la Unión Europea. Me exime de más argumentos. Por tanto, la izquierda tiene un doble reto. Y si acepta ese reto y admite que ha sido derrotada, y acepta el desafío que le plantea la globalización, que va más allá, repito, de un dominio económico. Cuando la señora Thatcher, y hay que leer algunos de estos personajes, dice, si la economía es el mecanismo, es el instrumento, lo importante es cambiar el corazón, cambiar la mente, está dando una lección tremenda a la izquierda, que ha hecho de la economía el fundamento, cuando ella plantea la economía, para cambiar los valores, es decir, otro tipo de sociedad. Pues si acepta eso, tiene ante sí una tarea gigantesca: enfrentarse a la globalización y además decirle a los habitantes del planeta Tierra, no podemos vivir de esta manera. Hay que hacer toda una enmienda a la totalidad en nuestras formas de vida, en nuestras formas de actuar. ¿Y eso cómo lo podrá hacer? Pues yo creo que si la izquierda asume una serie de parámetros, de actitudes, una de ellas es una síntesis de visiones. Hemos tenido una izquierda marxista, la que dio el fundamento a las internacionales. Una izquierda que a través de las obras de Carlos Marx y otros autores supo escoger los problemas, los planteamientos de lucha de las masas. Es cierto. Pero ha habido ya otros problemas. Y ha habido todo un cambio en la composición del que podía ser único sujeto revolucionario en la época que estamos. Hoy, por ejemplo, el precariado, que no produce nada, pero sigue siendo potencialmente, el 15 de M ha supuesto una protesta de unos elementos que estaban ahí, muchos de ellos parados, muchos de ellos estudiantes, hijos de clase media, pero que veían el tremendo drama de que han estudiado y no tienen salida. Es una protesta algo mucho más compleja. Y no digo un añadido de visiones, porque yo recuerdo incluso, y lo digo ahora con una autocrítica, cuando planteábamos en la década de los 90 en Izquierda Unida el discurso rojo, verde y violeta. Esos son añadidos. Hay que buscar una síntesis de esos discursos. De la misma manera que en la astrofísica se habla de que las cuatro fuerzas que vertebran el cosmos, la electromagnética, nuclear fuerte, nuclear débil y la gravedad, se está buscando la teoría que pueda entender perfectamente la teoría unificadora de eso. Tenemos que ir a esa síntesis de todas esas visiones de la izquierda para dar respuesta a eso. Y esas visiones no es solamente encerrarse en un estudio. Esas visiones las da fundamentalmente la lucha en torno a una propuesta y en torno a unos valores. Digo más, mañana
todas las familias del Israel de la izquierda se sentaran simplemente con la intención de debatir cómo se podía conseguir la aplicación aquí y ahora de la solemne Declaración de Derechos Humanos, ya tenemos delante de nosotros una tarea en común, porque son 3 familias de derechos humanos, pero además empezaríamos a trabajar sobre la realidad concreta. ¿En base a qué? Lo he dicho muchas veces y me van ustedes, si lo han leído, me van a perdonar por repetirlo. En el libro de la República de Platón hay un diálogo entre Sócrates y un tal Trasímaco. Y le dice Trasímaco a Sócrates: mira, Sócrates, hasta ahora los poderosos son los que han hecho las leyes, y siempre las hacen los poderosos, por lo menos para sus intereses, pero tienen la virtud de hacerle pasar a la gran parte de la población que defienden todos los intereses, que defienden también lo suyo, y no es verdad. Pero la respuesta de Sócrates es terrible. Dice: sí, eso es verdad, pero no olvides que el poder muchas veces no puede cumplir su propia legalidad. Esto que ustedes me oyen en algunos discursos cuando digo, cojan ustedes la Constitución, y les advierto que yo soy republicano, y por tanto que es una Constitución republicana y federal, pero cojan ustedes la Constitución, título 7º, y presénteselo a la Unión Europea o al gobierno. No lo pueden soportar, como Drácula cuando ve la luz del sol, no lo puede soportar. Es decir, que esa contradicción, porque la izquierda tiene que trabajar en la lucha de las contradicciones, significa que hay que saber utilizar un proyecto alternativo basado en un consenso universal. La solemne Declaración de Derechos Humanos y documentos que la desarrollan están por lo menos aceptadas teóricamente por todos los gobiernos. Ahora bien, junto a esas nuevas visiones, que tienen muchas cosas más, hay que hablar de la creación de redes. El mundo nuevo que queremos o que intuimos tiene que empezar a nacer ya. Yo estoy en contra de esas visiones catastrofistas que plantean que el capitalismo se hunde y que cuando se hunda va a aparecer, yo qué sé, el comunismo, el socialismo, el anarquismo, como Venus salió de las aguas, como Afrodita. No es verdad. El mundo nuevo hay que empezarlo a construir ya. ¿Y qué es la creación de redes? La creación de cooperativas, de consumo, de trabajo, de vivienda, de enseñanza. La banca ética. Es decir, la sociedad tiene que empezar ya a plantear desde lo concreto la alternativa del mundo del futuro, para que en un momento determinado pueda salir. No esperar que se hunda el capitalismo. Sería tremendo que el capitalismo se hundiera y los demás no nos hemos preparado ya con unos nuevos valores para intentar sobre eso, ya hemos nosotros creado una nueva realidad. A eso le llamo yo, me podía parar más si hay preguntas, pero permítanme ustedes, repito, esta manera tan rápida de exponer. A eso le llamo yo la creación de redes. Pero junto a eso de la creación de redes, hoy la izquierda necesita lo que yo vengo definiendo hace poco tiempo, porque se lo leí a Spinoza. Cuando Baruch Spinoza planteaba que el discurso profético crea a su propio pueblo, me puse a leerlo detenidamente y lo encajé con otra visión que leí hace ya muchos años, nada menos que a Jacques Monod, premio Nobel de Medicina en el año 1969, autor de un libro que recomiendo llamado El azar y la necesidad, cuando planteaba que junto a las nuevas visiones y la creación de redes había que situar una alternativa en torno a decirle al soberano, al pueblo, la verdad. No porque la verdad sea revolucionaria, como decía Antonio Gramsci, sino porque el pueblo necesita en estos momentos que se le diga, desde el poder político, desde los hombres que están en las instituciones y de los que militan con ellos en la fuerza política del cambio, cuál es la situación. Voy a lo concreto. Yo creo que el pueblo español tiene que saber en estos momentos que el principal obstáculo para cumplir un desarrollo de los derechos humanos se llama Unión Europea. Esta. A continuación se puede decir que es difícil, ven ustedes el tema de Grecia, bien, pero verán ustedes, una cosa es, yo distingo 3 palabras, una que es designar, otra que es describir y otra que es definir. Yo creo que en estos momentos la izquierda tiene que señalar. El obstáculo es este. Ahora bien, las dificultades son enormes, pero ya sabemos cuál es el obstáculo.
y podemos empezar a preparar las alternativas y las salidas con el tiempo que sea preciso, con los plazos que sean necesarios, con los caminos más o menos sinuosos, con las alianzas internacionales, pero ya hay que decirle a nuestro pueblo que la actual Unión Europea es un obstáculo para los derechos humanos. Es obvio, y no voy a seguir porque lo estamos viendo cada día, la suplantación de las instituciones democráticas, lo que ya se amenaza de recortes que está planteando el señor Rajoy, las reformas del mercado laboral, porque además, señoras y señores, es que eso es inherente al sistema. El sistema no puede cambiar, es pedirle peras al olmo, es su alma, es su estructura genética, es el genoma, tiene que hacer esto, no puede encontrar otra salida, es muy coherente. Y naturalmente no podemos pedir, como hay a quien que pide, bueno, pero vamos a estar dentro de la Unión Europea si cambiamos. Y hay incluso un discurso que yo me suele irritar. Dice la voz campanuda del político: frente a esta Europa hay que construir más Europa. Y se quedan tan panchos. ¿Qué Europa? ¿En qué consiste crear más Europa? ¿Más cesión de soberanía? Bueno, ¿a quién? ¿Al Banco Central Europeo? ¿Al mecanismo de estabilidad? ¿A quién le damos esa soberanía? ¿Qué vamos a construir? ¿Qué es hacer más Europa, aparte de un eslogan? No hay nada, hay humo. Fíjense si tal es la perversión de la situación, que cuando leen ustedes el 31 de mayo del año 2012 a don Felipe González en el diario El País, un artículo titulado, creo que es Más Europa, o no, Soberanía Compartida. Y dice así: cuando construimos la moneda única nos equivocamos porque no pusimos en marcha un mecanismo que tuviera una política común financiera, una política económica, nos conformamos con la unión monetaria y no fuimos a la unión económica. Eso lo pueden consultar en cualquier hemeroteca. Pues bien, pese a este reconocimiento, se sigue insistiendo que hay que construir más Europa sin plantear desde una visión alternativa. Pues bien, a esto es lo que le llamamos decir la verdad, que tiene en estos momentos en política un valor tremendo. Cuando Gramsci planteaba que en determinados momentos un pueblo que está disperso, que está atomizado, que está sin fuerza, hay que plantearle un mensaje, y decía fantasía concreta. Fantasía porque mueve aquella situación y estados de la mente que quieren buscar la utopía, pero además concreta, en programas, en actitudes, en luchas específicas y en luchas concretas. Esta es la creación de redes. Y junto a la creación de redes, y junto al planteamiento de decir la verdad, que yo suelo decir discurso profético, para ir concretando ya y terminando esta tremenda galopada, ¿cuál sería la posición de la izquierda ahora mismo, una vez que contesta que no está de acuerdo con el mercado capitalista, que no asume ni está de acuerdo con la competitividad, que no asume ni está de acuerdo con el concepto de crecimiento sostenido, porque o niega eso o está entrando ya por el camino que le marca su adversario? ¿Cuál es el problema que tenemos a nivel más de lo que llamamos proceso constituyente? La transición española no resolvió 4 problemas y está por ahí parcheando. 1. El problema de la estructura del Estado federal. El problema de la convivencia de los pueblos distintos que hay en España, en el Estado español. Otra, el problema de la forma de Estado, que se quedó por ahí colgando, república o monarquía. Tercero, un Estado laico o un Estado semiconfesional. Y otra, la puesta en marcha del Estado social y democrático de derecho según los contenidos, solemnes declaraciones, etcétera, etcétera. Ahora bien, eso que significa un acopio de fuerzas extraordinariamente importantes, significa que los proyectos políticos, y lo digo ya, me lo acabo de preguntar a la entrada aquí, ¿cómo ve usted eso de la confluencia? Pues yo estoy de acuerdo, pero sin embargo a continuación digo, insuficiente si esto acaba el 26 de junio, porque hemos despertado una serie de ilusiones y al día siguiente las hemos traicionado. En consecuencia, desde mi punto de vista, esa confluencia tiene que profundizarse y engrandarse más en la dimensión política, desde otra concepción del ejercicio de la política, se da por añadido. Pero si no hay una confluencia social
paralela y en contacto, no solamente en apoyo, sino también con la crítica, si todo aquello que se ha movido estos años, las mareas, situaciones, que esas reivindicaciones tienen que tomar cuerpo de propuesta de Estado en los distintos escalones de la lucha, no hemos conseguido nada el 26 de junio por unos resultados buenos que haya. Pereceremos todos a los 4 o 5 meses frente al poder de la Troika. Porque además también necesitamos dar un paseo por Europa y sentarse con la gente que hay. No toda igual que nosotros. Tenemos un Varoufakis que estamos para allá, para acá, pero bueno, aporta. Pero tenemos a La Fontaine y Fasino, y tenemos a Felipe Melenchón y lo que está pasando en Francia. Es decir, necesitamos extendernos y ir conectando con todo lo que se está moviendo en Europa, si naturalmente queremos dar una respuesta de izquierda en el sentido de cómo yo he intentado definir muy aproximadamente lo que es la izquierda. Y bien, esto lo vamos a ver en breves días, cuando pasen los fastos, las alegrías y las hipotéticas botellas de champán, quedará algo que hay que decir y que yo voy a decir en esta campaña electoral por mi Andalucía. Me voy a dirigir a los compañeros y compañeras que posiblemente sean diputados, pero me voy a dirigir a los compañeros de la base y a los ciudadanos de la calle. Y les voy a decir que estamos ante una situación de respuesta tremenda que ha caído sobre nuestros hombros. Y no pregunten quién tiene la culpa. La historia a veces tiene esas cosas, estas inocentadas. Ha caído. Y no podemos fallar. Y en cada bar, en cada taberna, en cada centro de trabajo, en cada lugar donde estemos, seremos combatientes y críticos cuando tengamos que hacerlo ante todo el inmenso camino que va a comenzar el 26 de junio, si queremos que comience. Si no queremos, nos conformaremos en tener un magnífico grupo parlamentario, entrar en los debates, Tomás, etcétera, etcétera, y habremos perdido una ocasión. ¿Hay garantía de triunfo? No, ninguna. No hay ninguna. Partimos simplemente, ha habido una ocasión extraordinaria que nos ha permitido ver que hemos sido derrotados, pero que estamos dispuestos a dar una batalla, que en la respuesta puede que esté el que la izquierda pueda recobrar y vertebrarse en torno a visiones nuevas, sin olvidar las que estructuraron la vieja lucha del movimiento obrero y otras. Y esto es lo que tenemos aquí. Esto es lo que pensamos, un grupo de personas, lo que yo he expuesto aquí, pidiéndoles disculpas por la rapidez en la exposición. Pero con esto les digo a ustedes que habría para estar 4 horas. Pero ustedes no lo aguantarían y seguramente me sacarían aquí, seguramente para colgarme de cualquier favor. Muchas gracias. Ha sido una batalla que hemos tenido en el Partido Comunista, en Izquierda Unida, de tal manera que en Córdoba se ha creado un colectivo cuya misión fundamental es hacer el discurso reposado, didáctico, allá donde somos convocados o llamados. Yo soy ferviente enemigo del meeting político. Creo que el Internet y el WhatsApp no sustituyen una asamblea con contenidos ideológicos. Lo que ocurre es que los convocantes tienen que estar preparados. Y es cierto, cuando yo he hecho la crítica de la izquierda, es que la falta de preparación en la izquierda se ha ido cada vez degradando más la preparación. Desde una preparación política contra el franquismo, que en cierta medida era fácil, porque toda dictadura engendra un contrapoder muy equivalente en determinadas simplezas, hemos seguido después en la lucha política puramente institucional, sin análisis, simplemente a través de contestarse en los medios de comunicación. Pero eso no quita que ha habido formaciones políticas en momentos determinados que han puesto el análisis por encima de cualquier otra consideración. No voy a hacer patriotismo de siglas, pero aquí lo han citado. El debate de Maastricht fue el debate de Izquierda Unida de una parte de ella contra otra parte de ella misma y contra los periódicos españoles, empezando por El País. Claro, una de las cosas que yo suelo decir, al ver que soy muy exagerado,
paso olímpicamente de los medios de comunicación. No es la primera vez que lo digo. ¿Es desprecio a los trabajadores? No, mi hijo fue periodista. Es desprecio a los que están arriba, porque están manipulados. Pero es una torpeza política increíble dirigirnos al pueblo a través de ellos. Hace falta una organicidad y una militancia que se reúna regularmente, que convoque a la ciudadanía y que debata. Pero las fuerzas políticas han devenido solamente en puras máquinas electorales. Los partidos políticos, ha dicho José Manuel, que son importantes, pero tienen una serie de funciones. Para mí una función didáctica. Son teorías políticas organizadas. Valores, tienen que explicitarlos, discutirlos. Eso yo lo he echado de menos. Y ahí hemos incurrido también en defectos. Estoy totalmente de acuerdo. Y con un enemigo nuevo, repito. Hay que ver qué bueno es Internet. Convocamos una asamblea. Yo soy del libro. Donde esté una asamblea ciudadana no vale el Internet. Ni los mensajes, ni los WhatsApp. Porque el colectivo debate, se forma, tiene discurso. El Internet da una frase, una consigna, pero no un razonar lleno de argumentos. Cuando las fuerzas políticas retomen eso, fundamentalmente las de izquierda, tendremos a una militancia organizada, tendremos un valor por la cultura. No es ninguna tontería que haya hablado de la ilustración y de la cultura. Aquella clase obrera de la UGT y de la CNT es que estudiaban, y hoy los trabajadores tienen que saber que tienen que estudiar. Es un crimen que desde la izquierda se obvie esa cuestión. Se domina por la mente, por los conocimientos, por la preparación. Y en eso hemos ido degradándonos a unos términos increíbles. Porque tenemos un ciudadano que es de izquierda, porque combate por su convenio colectivo, pero después un consumista, o después está con criterios machistas, tiene su personalidad totalmente dividida. Mientras que aquellos trabajadores formados en aquellas internacionales tenían un pensamiento, un modo de vida. Nos han dividido. Por esa razón, y ya termino esta parte, es curioso porque ya antes la izquierda éramos Satanás, el demonio, los perversos, los quemadores de conventos, etcétera, etcétera. Ahora somos objeto de choteo. Eso. Y eso implica hasta qué niveles hemos llegado. Pero si ustedes quieren ver ese nivel, cojan los debates del Congreso de los Diputados sobre el tema de la Unión Europea. Las simplezas más increíbles tomadas como discursos de Estado. Después aplaudidas por los medios de comunicación y lanzadas sobre consignas sobre la gente. Entonces la inteligencia tiene que organizarse. Y la tienen que organizar las fuerzas políticas y las fuerzas culturales. El combate va a ser cultural. ¿Saben ustedes por qué? Porque yo creo que la cultura, la humanidad de mañana debe ser una humanidad austera. No estoy hablando de la medida de austeridad del señor Rajoy. No podemos vivir igual que vive Occidente, los 7.000 millones de habitantes del planeta Tierra. Y la palabra austeridad romana, la palabra de Cicerón, es la cultura de la izquierda. Y hay que defenderla. Eso significa que para vivir bien no hay que tener 3 televisores ni 11 coches, sino tener relaciones con los demás, la cultura, el libro, el debate. Y eso lo tiene que decir la izquierda, aunque vaya en este momento contracorriente. Hay que vivir austeramente. Porque viviendo austeramente, teniendo el alimento, viviendo la ropa, y el estudio y la cultura, se alcanzan niveles de felicidad dentro de lo que cabe, impensable en el consumo exacerbado. Estoy totalmente de acuerdo. Y creo que si las fuerzas políticas no van por ahí, estamos perdidos. Y esto enlazo con lo otro. ¿Saben ustedes la posición de Maastricht cómo se consiguió? El estudio. Yo a veces, cuando me empiezan a decir, hay que ver que usted se puso así, entró en 13 y vi. No. Es que había un equipo económico extraordinario en Izquierda Unida. Desde Pedro Montes a Juan Francisco Martín Seco, a Jesús Albarracín, hasta 90 y tantos economistas y dirigentes que querían coger. Y empezaron a estudiar y del estudio sacamos la posición de Maastricht. No fue un encabezonamiento. Por eso las fuerzas políticas deben decir que tienen sus dirigentes que estudiar. Que un dirigente tiene que estudiar, que no es malo.
normal. Es decir, la revolución de la cultura ligada a la revolución de las masas y de las reivindicaciones. Esto es terrible. Hemos perdido años en esta miseria. Y termino. Me han tocado ustedes un punto un poco... Vamos a ver. Pues claro, lo que pasa es que necesitaríamos aquí 10 horas que ustedes nos pusiesen el tema de tal sitio. Y yo confesaría, yo he dicho errores y horrores. No se me dice usted que he dicho horrores. Claro, he hablado de horrores. Lo que pasa es que vamos a parcelar el tema y podemos entrar en la situación que ocurre cuando una fuerza política de izquierdas comienza a parecerse a su contraria. Cuando llega al poder, y entonces surge dentro de esa fuerza política una negación, que es la izquierda de esa fuerza política. ¿Por qué? Porque cuando se llega al poder, en esos momentos ya se ha olvidado la negación que es permanente en la búsqueda de un ideal. Por eso, el estar en los gobiernos, si no se tiene una oposición o una situación personal, ¿qué diría yo? De cuando se divide la personalidad. Esquizofrenia. Esquizofrenia. Estoy gobernando, pero a continuación sé que lo que estoy haciendo es administrar una institución que no es mía y que además, digo más, es mi enemigo. Yo he sido alcalde. Y yo sabía que ese ayuntamiento no era mío y que tenía que administrarlo, pero a su vez motivamos la participación ciudadana para que lo negara y le abríamos las puertas. Es vivir en el mundo esquizoide, pues es verdad, pero hay que asumir vivir ese mundo esquizoide. Y la izquierda tiene que hacer mucha autocrítica, mucha, pero sobre todo la gran autocrítica de haberse sometido a las tentaciones del voto a costa de lo que sea. El voto no se puede conseguir a costa de lo que sea. No se puede besar a niños en los mercados. No se puede ir con los ancianos a limpiar las cosas cuando se van en elecciones. No se puede bajar a una mina con un casco en elecciones. No se puede montar en bicicleta para que las cámaras... Me parece ridículo. Ridículo. Eso parece lo que vende. No vende. Eso degrada. Pero bueno, estamos en eso. Yo he tenido que soportar, lo que pasa es que mi fuerza política es muy distinto. Pero ha habido intentos aviesos de llevarnos a ciertas cosas. Yo he dicho, no, como si peligrase mi virtud. No. En la Declaración de Derechos Humanos se dice que todo ser humano tiene derecho a una subvención. Eso para mí no lo discuto, es que hay que aplicarlo. Eso. La forma en que va a cobrar subvención o ayuda simplemente por ser hecho un ser humano, eso para mí, repito, es lo que yo en estos momentos defiendo. Estoy asistiendo a un debate a través de sin permisos entre los defensores de la renta básica, los defensores del trabajo garantizado y otros defensores sobre una especie de ¿cómo? Sí. Y tengo un lío tremendo. Lo digo. Entonces, simplemente lo que yo ahora mismo defiendo es que simplemente por el hecho de estar parado y se constata, usted percibe una cantidad y a buscarle trabajo enseguida. ¿Por qué? Hay otra razón, yo no la he mencionado aquí, lo tenía en mis notas. Hay que ir pensando ya en una sociedad donde se trabaje menos. Y traigo a la memoria a Paul Lafargue, el yerno de Marx. En su elogio de la pereza, le dice a los propios trabajadores que ya está bien, que trabajen las máquinas, que para eso están. En consecuencia, mi duda está en que yo encontraría un rechazo tremendo en una parte de la población, porque yo lo he visto en asambleas en Córdoba. Yo no trabajo para darle a este que no trabaja un dinero. Entonces, esa idealidad tiene tantos obstáculos entre la gente que yo me refugio ante mi ignorancia, pero lo confieso, en que el que está parado y se demuestra, primero, ni lo echan de la casa y además le dan una cantidad específica para que viva su familia, eso sí, buscándole trabajo inmediatamente para que se lo gane. Esta es mi posición. Yo sé que es muy pobre. He leído, repito, mucho todo lo que se publica de Tony Domenech y demás sobre estos temas, pero no he llegado a formar ningún planteamiento que ya he hecho mío. Me he quedado ahí. Lo siento. Usted dice que no pueden estar en un espacio geográfico
el legislativo y el ejecutivo. Bueno, supongo que será estudiar otra cosa, porque entonces ¿cómo lo controlamos? Si no están en la misma cámara, ¿cómo se le interpela? ¿Cómo se entra en los debates? ¿Se refiere a usted a otra cosa? A la legitimidad de los dos poderes. A la legitimidad de los dos poderes. ¿Cómo se legitima cada uno de los poderes? Mire usted, pues, yo seré muy simple. El soberano vota a unos representantes y de entre ellos emana el gobierno, que es sometido, en mi visión. Pero usted me ha preguntado y yo le contesto. Está claro. En cuanto al tema de las listas, mire, si una fuerza política funciona democráticamente, no ha lugar las listas por parte de listas abiertas, listas cerradas. Yo no tengo claro lo de las listas abiertas, voy a ser muy claro. No lo tengo claro, porque medios de comunicación interfieren en máquinas a veces de partidos que no están preparadas para ese debate. Y eso no significa que esté de acuerdo con los dedos, con las manipulaciones, porque no es ninguna garantía que el método de que el ciudadano quite y ponga, francamente, no me garantiza absolutamente nada. En otro estadio, en otro momento, donde se funcione, donde haya transparencia, donde los medios de comunicación sean múltiples, pues estoy de acuerdo. Pero tal como está la situación, no. Repito, lamento no estar de acuerdo con usted, pero yo le engañaría, y yo me engañaría si diría que no estoy de acuerdo. No sé si usted ha hecho otra pregunta. Creo que no. Bien. Yo digo, como me tengo que ir, me perdonáis. ¿Cuál ha sido la última, por favor? Relaciones internacionales. Vamos a ver. Aquí estamos nosotros planteando una ruptura muy planificada con la Unión Europea, y naturalmente yo hablo de lo que podemos hacer nosotros, que es conectar con aquellas fuerzas que se están cuestionando este proyecto. Pero si nos plantea usted cuál es su visión política, pues yo ahora mismo tengo una, y es que para mí es preferente la relación con Iberoamérica. Parto de una convicción: este viejo mundo está muriéndose de gangrena. Y creo que hay que hablar ya ese discurso estúpido de la familia hispanoamericana, ese discurso hay que hacerlo, ¿verdad?, pero sin tanta truculencia. Y por tanto hay que apostar por los países que han hecho sus revoluciones frente al yanqui y no castigarlo. Eso es otra política exterior. Tenemos la comunidad del agua, del habla, estoy hablando del portugués, y hablo de Iberoamérica, del portugués y del castellano. Esa es una opción. Y eso significa que mientras exista esta Unión Europea, pues bueno, vamos enfriando las relaciones en la medida que se puede hacer. Pero esto significa que entendamos lo que pasa en Venezuela, que es lo que va pasando en Cuba, pero claro, eso significa volcarse a esas relaciones, porque incluso es interesante económicamente y culturalmente. Pero simplemente lo dejamos para 4 actos en los que vaya el rey. ¿Qué otra cosa? Bueno, ustedes me van a perdonar, tengo que estar mañana a las 9:30 en una rueda de prensa. Me hubiera gustado quedarme más, pero atravesar Madrid con esto no sé si llegaré al tren, y si no me veo en la obligación de hacer autostop en la carretera. Tengo que estar aquí. Gracias.